nos queda uno de bucles, que es el para, más conocido como el for. El for es una especie de mezcla de while con if y con todo. Vamos a hacer un for con esto mismo, pero hecho versión for. Mirad, el for, habitualmente, los bucles, el bucle repetitivo, tiene tres partes. La de declaración o inicialización, la de comparación y la de acción. Un bucle for se suele dividir en tres partes. En algunos lenguajes las tres obligatorias, en otros lenguajes ninguna obligatoria. Típicamente, el bucle for tiene como primer parámetro una inicialización, seguido de un punto y coma, seguido de una comparación. Las comparaciones son exactamente lo que hemos visto aquí arriba. Seguido de una acción. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a asumir otra vez, voy a copiar aquí, nuestro var contador igual a 10. Nuestro contador nos sigue hasta el fin. Para. No voy a inicializar, lo pongo con un punto y coma, no puedo dejar vacío. Contador mayor que 10, perdón, mayor que 0, punto y coma, y ahora mi acción. Contador igual a contador menos 1. Es decir, lo voy restando. Imprime el valor de la variable contador. Este es el más difícil de ver y, sin embargo, es el que más vamos a utilizar. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que hace el para es exactamente lo mismo que hace el do while o el while con un if por medio y se lee de la siguiente forma. Mientras que la variable contador sea igual a 10 y la variable contador sea mayor que 0 o hasta que la variable contador sea mayor que 0, entonces harás lo que tengo en mi cuerpo y ejecutarás la acción posterior. Chorrazo, ¿no? De palabreo. Vamos a verlo con un código. No voy a usar la variable contador ahora. No voy a usar ninguna variable. Me la voy a inventar sobre la marcha. Vamos a imprimir los números del 1 al 10. En Java utilizamos la palabra reservada for para esto. La sintaxis es la misma. Abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave, cierro llave. Y en los paréntesis es donde viene. Como os he dicho, el bucle for tiene tres partes. Algunas de ellas son opcionales. En este caso voy a utilizar las tres. Y voy a decirle int contador igual a 1. Aquí mi primera parte, parte de inicialización o declaración de variables. Estoy creando una variable que solamente la voy a poder utilizar en el for y que no existe previamente. Segunda parte, parte de condición. Contador mayor o igual a 10, hasta que sea mayor o igual a 10. Tercera parte, parte de acción. Contador es igual a contador más 1. Y vamos a decirle que imprima el valor por pantalla. System out println contador. Le voy a dar, vamos a ver qué pasa. Si no, explota el ordenador. No ha hecho nada. ¿Por qué ha podido no hacer nada? Pues es una muy buena pregunta, ¿eh? Contador igual a 1, contador mayor o igual que 10, contador igual a contador más 1, system out println contador, contador, system out println. A ver, me vais a permitir que haga una cosita. Me estoy metiendo en el siguiente tema, pero vais a ver lo útil que es esto. Muy buena, Sonia. Digo, muy buena, Juan Carlos. Eso es. ¿Por qué? Lo ha visto Juan Carlos. ¿No se nos ocurre por qué puede ser? ¿Por qué el mayor o igual y no tendría sentido ninguno? ¿O sí lo tendría? Fijaros. ¿Qué significa esto? Esto es una condición, daros cuenta. Mirad, yo declaro una variable que contador sea igual a 1. Sin embargo, he puesto contador mayor o igual que 10. Es decir, que se ejecute el bucle mientras
esta condición se cumpla. Pero ¿qué pasa? Que esta condición no se está cumpliendo. ¿Por qué no se está cumpliendo esta condición? Porque contador es mayor o igual que 10. No. Entonces tengo que ponerle menor o igual que 10. Quiero decir, desde que contador sea 1 y mientras contador sea menor o igual que 10, no mayor o igual que 10, no. Mientras esta variable sea menor o igual que 10, entonces, mientras mi variable declarada cumpla la condición de que sea menor o igual que 10, entonces ejecutaré la parte de mis acciones. Por eso no se ejecutaba. Aquí ponemos el print, fijaros, aquí sale perfectamente, ahí está, un contador. Este es el bucle que más vais a utilizar con, vamos, enorme diferencia, porque se utiliza para cosas tan tontas como un contador, pero también lo vais a utilizar cuando trabajéis con tipos de datos complejos. Por ejemplo, cuando trabajéis con listas, con colecciones, con sets, con arrays. No deberían empezar en 2. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta, Raúl. La parte de acción se ejecuta únicamente cuando ha terminado de ejecutarse todo lo que hay en el cuerpo del bucle for. Es una pregunta que me encanta que hayas hecho, muy pocas veces se hace y está muy bien. Esta parte, la parte de acción, ¿cuándo se ejecuta? Se ejecuta después de esta línea. Así que primero declaro la variable, luego compruebo que sea menor o igual que 10. Como es menor o igual que 10, ejecuto este código. Y cuando se ejecuta este código, ejecuto la acción. Si os dais cuenta, podríamos haber hecho lo mismito de esta otra forma. Int contador igual 1, while contador menor o igual a 10, system out, system out print ln contador, contador igual a contador más 1. Es equivalente. Lo mismo. Aquí veis que el contador se ejecuta después, esta será la acción del while. ¿Lo podrías repetir? Lo siento. Gracias, Siri. Sí, lo puedo repetir, por supuesto, Siri. La sección contador igual contador más 1 es la sección de acción y esta se ejecuta después de todo el bloque o todo el cuerpo, como lo queréis llamar, de mi for. ¿Cuándo debemos usar for o while? Pues los for se utilizan cuando tenemos, o típicamente cuando queremos recorrer arrays o tipos de datos compuestos, mientras que un while lo solemos utilizar para comparaciones cierto o falso. ¿Esto qué quiere decir esto de cierto o falso? Mientras la temperatura no sea igual a 15, seguro, bueno, voy a hacerlo aquí con el TextEdit. Mientras temperatura sea menor a 15, ponerse abrigo. Y fíjate que aquí, a diferencia del for, lo único que hago es verificar constantemente que la temperatura sea menor que 15. Con un for, esto sería un poco, bueno, pues un poco llamativo, ¿no? Con un for tendría que utilizar únicamente el campo del medio, que sería el de comparación. Quedaría un poco feote. Vamos a verlo con un lenguaje. Var temperatura es igual a 15. Así lo podemos comparar. 14. Vale. Con un for, punto y coma, temperatura no es igual a 15, punto y coma. Ahí. System.out.println temperatura. Fíjate, ambos hacen la misma cosa, solamente que me he saltado el bloque de declaración y me he saltado también el bloque de acción. Como os digo, muchas veces los bloques son opcionales. Pero en este caso, para esperar que se cumpla una condición, mientras estoy esperando que se cumpla una condición, estoy utilizando un bucle while. Mientras no se cumpla esta condición, ejecuta esto. Mientras que si utilizas el bucle para, fíjate, ya la sintaxis es un poco más. Tengo aquí un punto y coma, la de la comparación, luego otro punto y coma. No queda igual de bien. ¿Cuándo vamos a utilizar casi siempre el for? Para recorrer tipos complejos. Por ejemplo, un tipo complejo es un array. Un array
es una colección de elementos de un mismo tipo. Pues está solamente en unos cuantos, Juan Carlos, y en algunos se llama for each, otros for in range, ya depende del lenguaje. Esto que pregunta Juan Carlos son derivaciones del for que han salido posteriormente, ¿no? Como veis, el for es muy flexible. De hecho, en Go no tenemos ni while ni do while, porque con el for podemos hacer todo lo que hace un while y un do while, pero tiene una sintaxis un poco distinta, más elegante que esta típica. La sintaxis de Java es igual que la sintaxis de C y que la sintaxis de otros lenguajes. Muy sencillo, muy similar, quiero decir. Así que podríamos hacerlo. ¿Cuándo vamos a utilizar también los for? Casi siempre que queramos recorrer arrays. Por ejemplo, in valores igual new in 5, ¿vale? Esto es un array de 5 elementos. Ese valores punto for int i igual a 0, punto y coma, y menor a valores punto length, punto y coma y más. Esto es un bucle tipiquísimo. Además, está escrito usando la sintaxis típica. Muchas veces vais a ver en los bucles la variable i. La variable i significa posición actual dentro del bucle. Es una convención. Esto que estáis viendo aquí que pone valores.length, no le prestéis ni caso. Esto simplemente me dice cuál es la longitud del array. En este caso es un array de 5 elementos. ¿Vale? Esto es algo típico, es propio de Java. System.out.println valores i. Esto es recorrer un array. De arrays, ¿qué tal vamos? ¿Hemos visto los arrays ya? ¿Los conocemos bien? Casi, ¿no? Un poquito solo. Vale. A ver, play, me va a dar todos ceros. Ahí. Aquí tendremos todos ceros. Aquí está. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Con este bucle este bucle for, lo que podemos hacer, o lo que es típico que hagamos, es que tengamos un array de elementos, por ejemplo, un array de valores. Y lo que queremos es ir valor por valor, sabiendo qué hay en cada elemento de un array. Un array tiene forma de caja. 0, 1, bueno, vamos a 10, 20, 30, 40, 50. Esto es un array. Un array que tiene los elementos 10, 20, 30, 40, 50, todos del tipo. Y nos recuerdo que los arrays tienen una serie de elementos, pero todos tienen que ser del mismo tipo. Si son integers, pues integers. No podemos meter en un array strings e integers. Bueno, pues a un array se le dice que es un array de X elementos. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Posición 0. Acordaros que en informática contamos siempre desde el 0, cuando estamos programando. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Qué es lo que hacemos con un for dentro de un array? Pues J es lo mismo, pero sin tanta... Un for each y un for es muy similar. Simplemente que el for each dice que para cada elemento de, mientras que un for dice que hay un para y en ese para tú declaras o la lista de elementos o la lista de valores sobre los que quieres operar. Por ejemplo, con un for each no puedes atravesar un mapa compuesto, ¿no? Un mapa que tenga otros elementos. Ya veremos los tipos de datos complejos, mientras que con un for sí. ¿Vale? Perdona el inciso, vuelvo a los arrays. Con un bucle for podemos hacer 10, 20, 30, 40, 50. Estos son los elementos, 5 elementos. Cada elemento, el elemento 0 es 10, la primera posición es 10, la segunda un 20, la tercera un 30, la cuarta un 40, la quinta un 50. Acordaros, primera posición se empieza por el 0, Entonces, un for dice que, vamos a suponer que esto es nuestra variable var valores. Vamos a meter aquí una serie de espacios, ¿no? Que está muy bien que le metamos espacios. Aquí. Vamos a ponerle una serie de espacios. Bien, pues el for diría para valor igual 0 o posición en valor igual 0 hasta que mi posición
en lugar de en valor vamos a poner array para que lo podáis leer bien. Posición en array sea menor a la longitud del array, posición más. Voy a poner aquí porque no me cabe, ¿vale? Pongo posición más. Imprime el valor de la posición actual en el array. Bien, ¿qué hace esto? Declara una variable que se llama posición en el array. Y luego dice que mientras la posición en el array sea menor a la longitud del array, ¿cuál es la longitud? 1, 2, 3, 4, 5. Aumentará la variable posición en el array en 1 e imprimirá el valor. ¿Qué es lo que haremos? La primera vez que estemos en el for, mostrará el número 10 e incrementará la posición. Ahora ya la posición en el array es 1. Pues sigue siendo menor a 5 porque es la longitud, imprimirá el 20 y incrementará a continuación el valor de la posición de esta variable de aquí. La tercera vez, pues imprimirá 30. Como sigue siendo inferior la posición en el array a su tamaño, pues siguiente. Y otra vez siguiente. Y aquí llega un momento en el que dice, posición en el array es igual a 4, longitud del array es igual a 4, entonces ya es correcto y salgo de aquí. Insisto, estos son fundamentos. Esto es la parte teórica de cómo se hace. Muchos lenguajes lo pueden hacer de muchas formas distintas. En Python podéis hacerlo con for x sin valores. Por ejemplo, en PHP for $valor in valores. Cada lenguaje tiene... Sí, por supuesto, Xavi. Cada lenguaje tiene su propia forma de hacerlo, ¿vale? No nos quedemos en cómo se hace en Java, sino quedémonos en para qué podemos utilizar esto. Y luego ya nos meteremos a ver cómo lo hacemos en cada lenguaje. Lo importante es saber que esto existe, que tengamos la teoría clara, que tengamos claros que podemos recorrer y atravesar listas, colecciones, arrays. ¿Cómo lo hacemos? Habitualmente con bucles para. Y esos bucles para no es necesariamente complicado que se implemente de varias formas en según qué lenguajes. A ver, Oscar, creo que es fácil equivocarse en la condición, ya que la longitud de 5 se confunde con la posición. Efectivamente, y eso en el siguiente tema, que creo que es el de errores, hablaremos del famoso error de off by one, que es la cagada padre que todos cometemos, aunque llevemos 20 años programando en esto. Luego veremos por qué. Vamos a compartiros Java, que me lo estaba pidiendo Xavi. Mira. ¿Ahí se ve bien? ¿Se puede hacer un ejemplo de vida real así? ¿Se entiende mejor? ¿En qué caso se podría usar? Sí, claro que sí. Tenemos que pensar qué ejemplo podemos poner, pero sí, sin ningún problema. Bueno, voy a crear e inicializar un array a la vez, ¿vale? Se puede hacer de esta forma directamente. 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50. Vamos allá. ¿Vale? Aquí me falta una coma. Esto es un array con otra sintaxis, pero bueno, es un array. Es un array porque le estoy diciendo que es un array. Mirad, voy a poner esto, ¿vale? No hace falta, insisto, no hace falta que entendamos lo que estamos haciendo en Java, simplemente que entendamos que el resultado que queremos es mostrar todos los elementos de un array utilizando un bucle para y que ya pensaremos cómo se hace en otros lenguajes. Voy a imprimir esto, ¿vale? Valores y. Valores sí, ¿qué va a imprimir? Pues primero va a imprimir valores 0, posición 0, luego valores 1, 20, luego valores 2, 30, luego valores 3, 40 y luego valores 4, 50. Insisto, en la informática empezamos a contar por el 0. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? No es que esté loco y me esté comiendo el número 5 a posta. Es que empezamos por el 0. Insisto, si queréis algún ejemplo de algo en concreto, pedídnoslo, que lo hacemos, no hay ningún problema, en el lenguaje que os dé la gana. A ver, no me pidáis algo en BrainFuck porque no tengo ni idea de ese lenguaje, pero si Java, Golang, PHP, Python, otros, vamos a hacer lo que necesitéis para que esto quede muy asimilado y que luego, indistintamente del lenguaje, vosotros podáis utilizarlo. Fijaros, 10, 20, 30, 40, 50. Aquí tenéis la salida. 10, 20, 30, 40 y 50. Esta es la salida del lenguaje. ¿Veis? Primera posición, segunda, tercera, cuarta y quinta. Para. Mientras que mi variable i quede claro
sea menor a la longitud de mi array, imprimo e incremento mi valor de i. Mi valor de i, si queréis os lo escribo, esto es lo que va a pasar primero, ¿vale? 0 menor 4, bueno, 0 menor 5. El siguiente bucle es 1 menos que 5. Ahí. En cada iteración se comprueba esto. 2 menor que 5. 3 menor que 5. 4 menor que 5. Y por último la 5 menor que 5. Esto es lo que se hace. Si copy-paste, pero copy-paste no está funcionando muy bien, ¿eh? Tengo que darle al tabulador a mano. Fijaros, aquí, bueno, lo que hace esta comparación es que la primera vez i vale 0. Bueno, pues i es menor que 5, sí. Escribo e incremento. Ejecuto la acción. 1 es menor que 5, sí. Imprimo e incremento. Llegamos aquí. 4 es menor que 5, sí. Imprimo e incremento. 5 es menor que 5, no. Salgo del bucle y continúo. Y esto es un bucle para. Habitualmente se utiliza para esto. Podemos utilizarlo para otras muchas más cosas. Ya veréis, creo que es en la última semana, en Java básico, los últimos temas, tenemos arrays, tenemos hash maps, tenemos, bueno, pues una serie de datos complejos que los tenemos que atravesar. El for también lo podemos utilizar para recorrer lista de, imaginaros, tenemos una lista de productos en una base de datos, lo cogemos y una vez que tengamos la lista de productos, pues la podemos atravesar y luego enviársela a un cliente, ¿no? En forma en JSON o cualquier cosa. Para eso lo podemos utilizar. Y sí, como habéis dicho, hay otra sintaxis. Y incluso Java tiene otra sintaxis para esto. ¿No? Igual habéis visto una sintaxis un poco así. Seguramente hayáis visto esto. Vale, sí, esto existe, es exactamente lo mismo. Esto y esta segunda línea aquí, insisto, en Java, borra los espacios, insisto, en Java, que en cualquier otro lenguaje se hace de otra forma, for int igual 0, 2 puntos valores, en Java son equivalentes. Esto es otra forma, es una forma corta de hacer esto. Soy muy pesado, pero insisto, no os quedéis en cómo lo hago en Java, no os quedéis cómo lo hago en PHP, no os quedéis con cómo lo hago en Python. Quedaros en que esto existe y que sirve para atravesar listas. Esto es un bucle que nos permite recorrer elementos. Y esos elementos pueden ser diccionarios, pueden ser arrays, pueden ser listas, pueden ser colecciones, pueden ser sets en otros lenguajes, pueden ser mapas en Go, por ejemplo. Podéis hacerlo de otras muchas formas. Y también quedaros con otra cosa, el bucle infinito. Un bucle infinito es un bucle que se repite por los siglos de los siglos hasta que algo se rompa. Efectivamente, J, en Python tienes que utilizar length para comprobar la longitud de un array. Sería exactamente igual. O usar en Go, lo podríamos hacer con un for in range, por ejemplo. Por eso digo, ¿veis? ¿Sabéis cómo funcionan múltiples lenguajes? Estoy usando Java, bueno, pues da igual que estemos usando Java. Si lo importante es que sepamos para lo que vale. Ya veremos cómo se hace en el lenguaje que toque. Esto es así de sencillo. Una vez que asimilamos los conceptos, cómo lo hagamos en cualquier lenguaje e incluso en frameworks de desarrollo web como en Angular o en React, que tienen condiciones también, conociendo la teoría, conociendo lo que queremos hacer, sabiendo que podemos hacerlo, ya veremos de qué forma se hace.